Estimados colegas, miembros de la Red Mundial de Científicos Peruanos, estamos aquí en esta reunión para tratar de manera general los aspectos importantes de la Agencia de Ciencia y Tecnología e Investigación A*STAR de Singapur. El objetivo es entender cómo funciona de manera general esta agencia, porque nosotros tenemos la viva intención de poderlo adaptar a nuestro país. Nosotros creemos, como ya hemos manifestado en anteriores oportunidades, nosotros quisiéramos que una agencia tan productiva, científica y tecnológicamente, como la agencia de Singapur, fuera, digamos, insertada, fuera creada en nuestro país, obviamente adaptada a la realidad de nuestro país. Nosotros creemos que no es un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque un ministerio es netamente político, ¿ya? En cambio, esta agencia está digamos, encabezada por científicos, ¿ya? Entonces, de manera general, voy a hacer una revisión muy general, cómo, digamos, está organizada y cómo funciona esta agencia, ¿no? Segunda lámina, por favor. Bueno, voy a tratar de hablar de forma un poco desordenada, pero bueno, vamos a llegar al mismo objetivo. Aquí nosotros podemos observar el budget que ha tenido, o sea, el presupuesto que ha tenido esta agencia desde el año 2010 hasta el 2020. Entonces, nosotros podemos observar, por ejemplo, que el presupuesto 2010 de esta agencia ha sido alrededor de 13.6 billones de dólares americanos. No son dólares singapurenses, son dólares americanos, ¿ya? Su financiamiento. En el 2015 fue alrededor de 16 billones de dólares americanos. Bien, para el 2020, 19.1 billones de dólares, quiere decir 19.000 millones de dólares. O sea, esta agencia, digamos, tiene una inversión enorme para soportar la ciencia, soportar la tecnología y la innovación. Siguiente lámina, por favor. No. Para que tengamos una idea, ¿no? Estos son, digamos, la infraestructura de esta agencia, ¿ya? Esta es la infraestructura donde está, digamos, la organización y las personas que dirigen esta agencia. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos el organigrama de cómo está organizado. Vean ustedes, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de CONCITEC, o cuando nosotros hablamos de cualquier ministerio, vemos pues el ministro, vemos los directores o los viceministros, directores, y así sucesivamente. En el CONCITEC, el presidente del CONCITEC, directorio del CONCITEC y directores en cada área. Pero ¿cuál es el objetivo de estos organismos públicos? El objetivo nada más es gastar el presupuesto que se le asigna. Nada más. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, el presidente del CONCITEC se le asigna un presupuesto que, bueno, ahora equivale al 0.1%, equivale, creo, alrededor de 500.000 dólares o menos. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es gastarlo. ¿Gastarlo bien o gastarlo mal? Nosotros hemos visto que todos los organismos públicos lo malgastan y algunos ni siquiera lo gastan. Pasa el año y, digamos, su presupuesto que han gastado es alrededor de 20, 30 o 40%. Entonces, el resto tienen que devolverlo. Y si lo gastan, el 80, 90%, lo gastan mal. Entonces, el objetivo de estas entidades públicas en el Perú es gastar el presupuesto. No les interesa cómo, si gastarlo bien o gastarlo mal. En cambio, esta agencia de Singapur está constituida de una forma corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Está constituida como una empresa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es gastar, pero recuperar esos fondos y digamos, hacerlo producir. O sea, su objetivo es make money, como dicen en los americanos, o sea, hacer dinero. ¿Ok? Obtener dinero, obtener ganancias. Ese es el objetivo de esta corporación, o sea, de este organigrama corporativo que tiene. O sea, reciben un presupuesto y ese presupuesto lo multiplican. O sea, ¿qué venden? ¿Qué venden? Venden tecnología. ¿Ok? Venden patentes. Pero obviamente, para llegar a ese punto, ¿no? Tiene que tener
excelentes científicos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir viendo la cantidad de patentes que tienen. Entonces, eso es para tener en consideración, ¿no? La forma como está constituida. Entonces, está constituida por un chairman, que quiere decir un presidente de la compañía, presidente en este caso de la agencia, un CEO, ¿no? Que es un director ejecutivo, el que maneja la política de la empresa, y bueno, tiene un directorio. Un directorio tanto de las universidades, tanto de empresas, tanto de institutos, y hasta del gobierno. Tienen ahí, creo, a dos ministerios. Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior. ¿Ya? Pero el objetivo es hacer dinero. ¿Ya? Tremenda diferencia con el objetivo que tienen las instituciones públicas peruanas. Gastar el dinero. No les importa si bien o mal. La siguiente lámina, por favor. Miren, aquí es para ver, ¿no? El presupuesto, cómo ha ido subiendo, ¿no? Desde 1991 hasta el 2020. ¿Ya? Enorme, la forma como el budget, o sea, el presupuesto de inversión en esta agencia. ¿Ya? Para tener una idea, la forma. Actualmente se manejan 19 billones, 19.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. Bueno, estos también los gastos, ¿no? De tanto, digamos, públicos como, digamos, privados. Veamos la cantidad digamos, de inversión que tiene la industria, ¿no? La industria, pues, porque tienen, digamos, empresas de alta tecnología, empresas, digamos, que circulan no solamente en Singapur, sino distribuidas alrededor del mundo, ¿ya? Sigamos. Ya. Vean a ustedes acá el número de patentes de Singapur, alrededor de 7.000 patentes. Bien. Y ojo, estas patentes están hablando de patentes, como se dice, concedidas. ¿Ya? O sea, este es un número, creo, en los últimos 3 años, me parece. La siguiente, por favor. Vean ustedes, aquí, el número de patentes que maneja Singapur. Esto son patentes que han sido registradas en Estados Unidos y patentes que han estado registradas en Japón. Este es el total de las patentes que maneja. Alrededor de 10.000 patentes. ¿Ya? O sea, manejan patentes nacionales y patentes internacionales. O sea, imagínense el presupuesto de recuperación de divisas que tienen en conocimientos. ¿Ya? A ver, sigamos. Ya. Esto es para que tengan una idea de la cantidad de investigadores que tienen. Singapur tiene alrededor de 7 investigadores por cada 1.000 personas, que equivale aproximadamente a 140, perdón, un investigador por cada 140 personas. Un investigador por cada 140 personas. Tiene mucho más investigadores que Estados Unidos. ¿Ya? Obviamente, Corea del Sur es el que tiene un poquito más, ¿no? Corea del Sur está alrededor de un investigador por cada 130, creo, alrededor. Más o menos el cálculo que se ha sacado con el Perú, ¿no? Considerando un promedio de 3.000 científicos que podrían haber en Perú, según el CONCITEC, tendríamos un científico por cada 8 o cada 9.000 personas. ¿Ya? O sea, prácticamente, no tenemos científicos. Eso es para tener una idea. Siguiente, por favor. Ya, este es el número de papers que se producen. Vean ustedes, este es Corea del Sur. ¿Ya? Aquí está Singapur, el rojo. Corea del Sur, nomás imagínense, produce alrededor del 4 de papers de todo el mundo. Solo Corea del Sur. ¿Ya? Claro, esto depende también de la población de investigadores que tengan. Y ustedes saben que Singapur, creo que está alrededor de 5.5 millones de habitantes. ¿Ya? Pero
ese número de papers no lo vamos a tener tal vez jamás nosotros en el Perú, mientras no tengamos una plana de investigadores, mientras no tengamos un sistema de investigadores, ¿ya? Sistema nacional de investigadores, ¿ya? Actualmente, como ya lo hemos dicho repetidamente, tenemos alrededor de 1.200, diríamos, verdaderos científicos que producen investigación en los más altos estándares en excelentes revistas científicas. Sin embargo, el Perú necesita de alrededor de 20.000 de esos científicos, ¿ya? Nosotros en el extranjero estamos alrededor de 5 o 6.000 científicos, y digamos, no se repatrian ni 20, ni 30, ni 40 científicos por año en el Perú. Y los que se repatrian se regresan nuevamente. O sea, salen del Perú. Siguiente, por favor. ¿Esa es la última? Sí, Miguel. Ya. ¿Puedes regresar al donde estaba la infraestructura de Singapur? Más arriba. Ahí. Miren, ahí quería remarcar algo que me había olvidado, que es muy importante tenerlo en consideración. Dice, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de esta agencia? Dice que su misión es tener los mejores científicos a nivel mundial. Esa es su misión de esta agencia. Tener los mejores científicos que conduzcan las mejores investigaciones a nivel mundial. ¿Y cuál es su visión? Que sus científicos manejen investigación, dice, de forma global. Imagínense, ¿ya? O sea, están compitiendo con lo más alto del mundo, ¿ya? Entonces, en cambio, en Perú, la misión es competir, digamos, una universidad, por ejemplo, la Universidad de Trujillo con la Universidad de Arequipa, la Universidad Cayetano Heredia con la Pontificia Universidad Católica del Perú. No competimos ni con Chile, ¿ya? El Perú está produciendo alrededor de 2.000 papers, creo, y Chile produce alrededor de 20.000 papers, ¿ya? O sea, su visión es completamente diferente, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que pensar digamos, en el futuro, y lo que nosotros quisiéramos, digamos, convencerlo a los políticos, que eso es lo que conviene a nuestro país. Ahora yo quisiera terminar mi participación haciéndole reflexionar esto. ¿Qué sucedería si ningún político se interesa en esto? En que, digamos, una agencia de este nivel de Singapur se implante en el Perú. Yo tengo un sueño de que podríamos hacerlo la Red Mundial de Científicos Peruanos, convertirlo en una especie corporativa científica para el Perú. Tenemos una ventaja que hay muchos científicos peruanos que están en el extranjero y quieren trabajar para el Perú. Podríamos convertirlo, la Red Mundial de Científicos Peruanos, que es una asociación de científicos de alto nivel de PhD, en una corporación peruana científica, para trabajar así en este estilo de Singapur. Hay que pensarlo en eso, hay que pensar eso. Muchas gracias, esa sería mi participación. Me gustaría que Osberto sigas con tu participación, o si hay algunas preguntas, no habría ningún problema. Tu micro, Osberto. Tu micro, Osberto, no se escucha. ¿Qué podemos decir a estas alturas, no? Por un lado, esta iniciativa que nosotros tenemos, que estamos fuera del Perú, ¿no? Es un sueño, digamos, como Miguel, ¿no? Ya alguna vez ya conversamos, discutimos, inclusive se hizo una preidea ahí de tener una universidad, por ejemplo, formado y dirigido por los científicos que están en el exterior, y esa universidad podría ser el modelo de una universidad en el Perú, ¿no? Y quedó por ahí, ¿no? Quedó en el camino. El problema
es estructurar bien esa idea, convencer a una gente, una base en el Perú. En cuanto no tengamos una base en el Perú, y esa base tiene que estar formado por políticos, tiene que estar formado por científicos, por gente de la academia, de la universidad. En cuanto no tengamos una base sólida en el Perú, me parece difícil. Podemos convencer ahora a cualquiera de los candidatos, por ejemplo, a lanzar esa agencia. El problema es quién va a dirigir la agencia y de modo que esa agencia que fuera creada no se transforme en un nuevo concepto, por ejemplo. Entonces, mi preocupación es primero cómo montar esa base en el Perú. Bueno, yo pienso que primeramente lo que se necesita es una voluntad política del gobierno, ¿no? Que quiera, digamos, imitar a Singapur formando esta agencia. Y con ese estilo corporativo, que no solamente se gaste el presupuesto, el poco presupuesto que existe, sino que se trate de vender la tecnología que se puede producir en Perú. ¿Ya? Yo pienso que hay varias áreas. La vez pasada que tuvimos la reunión, quedamos en que los colegas se interesarían en estudiar las áreas que faltarían determinar en nuestro país. Yo con los científicos que he conversado, todos estamos de acuerdo en que no podemos hacer ciencia, digamos, de manera general, en todas las áreas. Tienen que ser áreas estratégicas. ¿En qué áreas estratégicas? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que trabajar. ¿Ya? O sea... Sí. Eso. ¿Ya acabaste, Miguel? Sí, a ver, Barín, no sé qué, sí, mira, ¿qué opinas? Bueno, en principio, con respecto a tu exposición, pues sí, o sea, Singapur es una brillante experiencia que sería muy interesante absorberla en el país, pero pasa fundamentalmente por lo que comenta Osberto, el recurso humano. Lamentablemente, en el sistema universitario peruano actual, traemos una cola muy pesada con respecto a la incapacidad de la gente que está dentro de las universidades, enseñando en las universidades, con esos doctorados de sábados y domingos, maestrías a distancia, y creadas pues en circunstancias muy terribles al país, donde se mercantilizó la educación y obviamente con eso el decaimiento de la calidad. Es una cosa que debatimos y cuando se impulsó la actual ley universitaria, que no es lo que quisiéramos, pero bueno, es mejor de lo que se tenía. Ahora, presupuesto en el país sí se puede obtener y sí hay, sí está. Lo que pasa es que está diversificado. Pero como todo, en cuestiones del Estado depende de una voluntad política. Y querámoslo o no, la voluntad política está sujeta a quienes entren en el poder. Pero lamentablemente, creo que no tienen una visión a largo plazo de nación. Quien esté postulando, porque proponen siempre políticas de mediano y corto plazo, que en caso de vías de desarrollo, caminos hacia el desarrollo, se basan en la ciencia y en la tecnología. Y si no hemos apuntalado en esto, o sea, no se va a poder hacer. Tenemos, digamos, a la gente, en este caso, en esta situación actual, los dos grupos, creo que ninguno lo plantearía como posición a largo plazo, porque pues lamentablemente a veces priman mucho más los intereses mediáticos, inmediatos o cortoplacistas que las vías de desarrollo para un país. Lamentablemente suele ser eso. Creo que había un político mexicano que decía que en América Latina siempre respondemos al problema y no nos adelantamos al problema. Y ese es lamentablemente lo que pasa en nuestro país. Nosotros estamos respondiendo a lo que ya está ocurriendo. No estamos respondiendo a lo que deberían venir en el futuro. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una política a largo plazo en ciencia y tecnología dirigida fundamentalmente por la National Science Foundation, y eso no va a cambiar entre demócrata o entre republicano, eso va a continuar, ¿no? Lo mismo con esta agencia de Singapur, o lo mismo con Alemania.
O lo mismo con Europa, podemos poner a cualquiera, al CNR. Entonces, creo que como el primer requisito es que exista la voluntad política, y veces esto puede quedarse simplemente en soñar, pero creo que debemos ir cuajándolo e independiente. Hay veces, eso es lo bueno que tiene el científico, ¿no? Es bien terco. Entonces, creo que cuajar esta idea y presentársela al que gane o, digamos, al que tenga las vías y dejar el antecedente, que nosotros desarrollamos una idea para un país con una visión a largo plazo. Si no la toma, bien, pero que quede claro que se la presentamos, que quede claro que se las dimos. Ahora, que no digan que la ciencia o los científicos que se formaron afuera no lo estamos aportando. Claro que le estamos aportando con ideas. Ahora, que lo quieran tener o no es otra cosa. Lo mismo que pasa con la ley. O sea, la ley, la primigenia que se les presentó, que se les apoyó para que fuera, o sea, era realmente una ley universitaria de alto nivel para tener universidades de alto nivel. Pero ¿qué hicieron? Se opusieron y bajaron la calidad universitaria. Recuerden que nosotros pedíamos que fuera el 30% de profesores a tiempo completo con grado de doctor como mínimo para entrar a la universidad. Cualquiera de nosotros que está afuera sabe que mínimo debemos tener unos 3 o 4 postdoctorales para entrar al sistema universitario, si no, no entramos. Lamentablemente aquí, si eres sobrino y amigo del rector, seguramente vas a estar en el sistema universitario. Ese es el gran problema real. Entonces pasa al segundo punto. Entonces la primera es la voluntad política y el segundo es el recurso humano, que lamentablemente no se cuenta en el país. A pesar de que el número que tú indicas, Miguel, de 1.200, esa es una exageración. Acá en realidad la gente que publica realmente no pasa de unos 400, pero que te digan que publica en revistas que por lo menos tengan un factor de impacto por encima de 1. No, acá publican en la revistita de Latin Index, no, que aquello, que tenemos que escribir en nuestro idioma. Tontería y media que sale. Entonces, pasa por eso. Entonces, ¿cómo cambiamos el recurso humano? Singapur lo resolvió claramente. Dijo que se abra al mundo. Todo el que quiera que venga, acá está el dinero para que haga investigación. Y estos serán los semilleros para el futuro, para que mi propia gente se forme. Y obviamente ellos empezaron hace tiempo, hoy en día ya tienen su propia gente, después de haber llevado mucha gente de otras partes. El Perú, lamentablemente, hay veces con esas posiciones que tenemos, surgirán por ahí alguien que dice, no, tienen que ser los peruanos para hacerlo peruano. Oye, y si no sabes, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué crees que te vas a despertar y decir, hoy voy a hacer ciencia, soy científico, nomás porque quieres hacerlo? No, te tienes que formar para ello, te tienen que formar para ello. Bueno, y todito nosotros lo sabemos, ¿no? Esto es así. Eso era mi intervención, fundamentalmente en esto. Gracias, Miguel. Sí, Vadim. Ok. Para tener una idea, miren, alrededor, más del 30% de científicos de Singapur son extranjeros. Entonces, para tener una idea, en el Perú se tiene que hacer en el futuro lo mismo. Sí, Luis Felipe, me gustaría tu intervención. Sí, Miguel, gracias por la presentación. Ausberto Vadim, permítame presentarme. Yo recién entro al grupo, así que me siento muy contento de estar acá y pueden contar conmigo para lo que quieran. Me gustó mucho la presentación, Miguel. Tuve la oportunidad de estar en Singapur una vez, ya te lo comenté hace un par de semanas, y sí, quedé gratamente, disculpen la palabra, alucinado por el sistema de ciencia y tecnología de Singapur. Pero hay una diferencia fundamental al sistema peruano, y es que históricamente Singapur ha tenido un gobierno muy duro. Entonces la decisión política realmente vino a rajatabla, Miguel, ¿no? Y es lo que menciona Vadim y también Alberto, de que se necesita una voluntad política durísima con una visión de país de largo plazo. Si no, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos dos avenidas, Miguel. Una, que la mencionaba Alberto en un comienzo, hay que montar una base en el Perú, definitivamente, ¿no? Ayer estaba viendo en internet los otros grupos de científicos que hay en el Perú, Miguel. Yo estoy asociado únicamente al RMSP con ustedes, pero tengo entendido que hay otros grupos de científicos peruanos a nivel mundial. Y de repente lo que deberíamos hacer algún día, Miguel,
es organizar una mesa redonda en Lima y sentarnos todos juntos a discutir esto, porque si no nos agrupamos, si nos seguimos dividiendo, creo que al final no vamos a llegar a nada. Ese es un aspecto que creo que coincido con Osberto y con Vadim. El otro aspecto, que creo que es importante, es en tratar de hacer un trabajo fuerte en educar a cualquiera de los dos postulantes que tenemos hoy en día a la presidencia, ¿no? Tenemos que hacer que esta carta que ustedes han hecho, Miguel, y que yo recién he firmado la semana pasada, que esta carta llegue a la señora Fujimori y llegue definitivamente al señor Pedro Castillo. Y que alguno de nosotros o varios de nosotros pueda reunirse en un Zoom para explicar cuáles son los beneficios de un sistema de esta naturaleza, ¿no? Porque corremos un riesgo, Miguel, creo, a mi humilde opinión, ¿no? Lo que estamos planteando, lo que estás planteando con esta agencia, es un proyecto nacional. Es un proyecto nacional que esté íntimamente ligado con la industria. Si no, no funciona, ¿no? En los cuadros que has enseñado, hay por lo menos un 70% de ligación con la industria, mientras un 30% de fondo público. Entonces, hay que estar ligado con la industria, número uno. Y número dos, ya hay una idea de universidades que quieren sacar parques tecnológicos. Entonces, o nos unimos o nos seguimos diluyendo, Miguel. Por ejemplo, la Cayetano Heredia ya compró un terreno al sur de Lima para hacer un parque tecnológico. La Pontificia Universidad Católica del Perú también ha comprado un terreno por Santa María, al sur de Lima, para hacer otro parque tecnológico. Entonces, sería muy interesante si la visión es ayudar a esos parques, Miguel, o tener un parque tecnológico nacional, ¿no? Creo que eso hay que definirlo, porque de nuevo corremos el riesgo de diluirnos y hacer un poquito nada más, en lugar de unirnos y hacer algo bastante más grande, ¿no? Pero sí, creo que es importantísimo sellar esa base en el Perú, solos como RMSP, o junto con otros grupos de científicos peruanos para sacar una visión unificada de país. ¿Okay? Esa es mi contribución. Gracias, Miguel.